Vamos a abrir la Biblia en Lucas 1. Lucas 1. Como notarán, estamos haciendo un retroceso. Terminamos el domingo pasado con Lucas 8, pero ahora volvemos a Lucas 1. Esta predicación, bueno, tenemos un problemita con el proyector, pero si Dios quiere el domingo que viene lo vamos a tener. Pero esta predicación se llama Jesús nos dio autoridad. Jesús nos dio autoridad. Y para ver esto, tenemos que recordar que el ángel Gabriel se le aparece a una jovencita llamada María y le da un mensaje. Miren en Lucas 1, versículo 31. Lucas 1, 31. Vuelvo a decir, el ángel Gabriel se le aparece a una jovencita llamada María y le dice, vas a tener un bebé. Como todos sabemos, María no había conocido varón hasta ese momento, era virgen. Y sin embargo le dice, vas a tener un bebé. El mensaje es de urgencia, no le dice en algún momento vas a tener un bebé, sino las palabras que figuran ahí en griego le está diciendo, esto es ahora, esto es ya, vas a tener un bebé. En Lucas 1, 31, el problema es que me olvidé de buscarlo yo, pero lo busco enseguida. Lucas 1, 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono, va a reinar, el trono de David, su padre. Va a ser un descendiente de David, pero va a reinar. No solamente va a ser un descendiente de David, sino que va a ser un descendiente de David que va a ¿qué? A reinar. Dios le va a dar el trono de David, su padre. Y, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Un reino que no tiene fin. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Dios ya lo había prometido a través del Antiguo Testamento, una y otra, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, una y otra vez, como por ejemplo a través del profeta Isaías. En Isaías, no lo busquen, yo lo voy a leer muy rápido, Isaías 9, versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, la autoridad, y el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Está hablando de un hijo, de alguien que va a nacer de mujer y que va a gobernar, va a tener autoridad, va a establecer un reino. Y en Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. En griego sería que trae el evangelio. Cuán hermosos son los pies del que trae el evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del bien que viene. O sea, está anunciando el bien que viene, noticias del bien que viene, el evangelio del reino. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies de aquel que trae el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Trae las buenas del bien de que Dios va a reinar sobre la tierra. Del que dice, tu Dios reina. Y en Daniel 7, versículos 13 y 14, dice, Daniel tiene una visión, y dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, el Hijo del Hombre, Jesús, que vino hasta el anciano de días, hasta el Padre, eso lo pueden ver en Apocalipsis 5, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Estos son
algunos ejemplos del Antiguo Testamento, de Dios hablando a través de sus profetas, de que Él enviaría a su Hijo que va a reinar, tiene la autoridad sobre todo y va a establecer un reino sin fin. Toda autoridad, el Padre le entrega la autoridad y es un reino que no tiene fin. Eso es lo que le decía el ángel Gabriel a María. Te van a hacer un niño, pero este niño va a ser aquel que Dios prometió por medio de los profetas que va a establecer su reino, un reino sin fin. Jesús vino a cumplir esto, no solo a establecer a lo que nosotros llamaríamos largo plazo, pero que Dios llama apenas unos días, porque para Él un día son como 1000 años, pero vino a establecer el reino, pero no solo eso, sino a anunciar el reino. Miren, avanzamos un poco en Lucas 4, versículos 42 y 43. Lucas 4, versículos 42 y 43. Lo vimos algunos meses atrás. Dicho sea de paso, estamos cumpliendo un año en esta serie. Es impresionante cómo pasa el tiempo, pero ya estamos cumpliendo un año de estar la introducción de 12 partes y luego el Evangelio según Lucas. Y si Dios quiere, vamos a pasar algunos años más deleitándonos en la vida de Jesús, en la enseñanza de Jesús, en el reino de Dios. En Lucas 4, 42 dice, cuando ya era de día, salió Jesús y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Jesús, nosotros haríamos, creo, espero, que todos haríamos lo mismo. No te vayas, quédate con nosotros. Es que necesito esto, que necesito lo otro, que tengo esta pregunta, que lo quieren frenar. Pero Jesús, dice en el versículo 43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades, que se vaya a otras ciudades. ¿Para hacer qué? ¿Qué va a hacer Jesús en esas otras ciudades? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio, las buenas del bien, las buenas nuevas de la que hablaba el profeta Isaías. Anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¡Wow! Lo dice Jesús. No es tal predicador o tal libro. No. Jesús está poniendo una de las razones, de los motivos por las que vino, en que Él debía anunciar el Evangelio del reino de Dios. Dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús vino a anunciar el Evangelio del reino de Dios. Para las personas que escuchaban esto, cuando escuchaban a Jesús decir, no, para esto vine, para anunciar el Evangelio del reino de Dios, no es como sería para una persona que, no sé, a un vecino que le predicamos que no tiene ni idea. Para cualquier persona en el pueblo de Israel era totalmente comprensible lo que estaba diciendo. No era algo, ¿a qué se refiere? Sino que ellos tenían claridad, cierta claridad, en las promesas del Antiguo Testamento de que vendría alguien, un descendiente de Abraham, un descendiente de David, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que iba a anunciar el Evangelio del reino de Dios, pero que iba a establecer el reino, iba a traer un reino, el reino de Dios. Tu Dios reina, les leí recién en Isaías 52. Para el pueblo de Israel, cuando escuchaban eso, estaba muy claro, es el Mesías. Es el Cristo, es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el descendiente de David. Va a establecer el reino. Llegó el tiempo. Para ellos estaba sumamente claro, aunque muchas de las cosas no las entendían claramente o algunas las entendían distorsionadas o fuera de tiempo, pero para ellos estaba claro cuando se hablaba del reino de Dios. Por 6 domingos, los últimos domingos, hemos estado estudiando Lucas 8 y vimos que todo el capítulo de Lucas 8 definía, hablaba, reflejaba que Jesús es la autoridad. Vimos en Lucas 8, versículos del 4 al 21, que lo que Jesús enseña debe ser obedecido.
Jesús es la autoridad sobre el ser humano. En Lucas 8, del 22 al 25, vimos que Jesús es autoridad sobre toda la creación. En Lucas 8, 26 al 39, vimos que Jesús es autoridad sobre los ángeles y sobre los demonios, y aún sobre Satanás mismo. Y en Lucas 8, versículos del 40 al 56, vimos que Jesús es la autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo problema físico, sobre todo lo que sucede en nuestro cuerpo, aún sobre la muerte. Jesús es autoridad suprema sobre todo eso. Pero avancemos un poco más y vamos al principio de Lucas 8 que estuvimos estudiando estos domingos. Vamos a Lucas 8:1. Lucas 8:1. Dice Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. O sea, este capítulo 8 que hemos estado viendo, donde claramente Jesús es la autoridad, donde claramente Jesús es presentado como la autoridad a través de la parábola del sembrador, a través de Jesús calmando la tormenta, a través de Jesús teniendo autoridad sobre demonios. Jesús es la autoridad. Este capítulo comienza hablando de Jesús anunciando y predicando ¿qué? El evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, vino anunciando el reino de Dios. Y como ya hemos estado hablando algunos domingos atrás, Jesús anunciaba el evangelio del reino de Dios con palabras y con acciones, con anticipos del reino de Dios. No solamente con palabras, lo que Jesús decía y hacía manifestaba que Él es el Cristo que va a establecer el reino de Dios. Todo lo que vemos en el ministerio de Jesús es un reflejo de que Él es la autoridad sobre todo y que Él va a establecer el reino de Dios y que en ese momento todo sufrimiento y todo enemigo se va a someter, va a terminar. Todo lo que vemos cuando lees el Evangelio, todo está mostrando, wow, Jesús es la autoridad, Él es el que va a establecer el reino y esta es una muestra de cómo va a ser el reino de Dios. La Biblia en Génesis 3, lo hemos visto, muestra el por qué hay sufrimiento hoy en día, el por qué hay muerte, el por qué hay tanta corrupción, el por qué hay tanta maldad, el por qué hay soledad, frustración y todos los males que podemos encontrar. Dios no diseñó así esta tierra, sino que el ser humano, según Génesis 3, se reveló a Dios y trajo todo esto para este mundo. Pero Primera de Juan 3:8 afirma, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Al revelarse el ser humano a Dios, se entregó al dominio de Satanás y Satanás empezó a traer todo tipo de males sobre este mundo, pero Dios dijo la respuesta. Si leen el Salmo 2, a mí me enloquece el Salmo 2, me fascina el Salmo 2, de encontrar a la humanidad en rebeldía y ver cuál es la respuesta de Dios a la rebeldía del hombre y las consecuencias. Dice, pero yo he puesto mi rey. A Jesús. Jesús es Dios volviendo a tomar el control y deshaciendo la rebelión del hombre y deshaciendo las obras de Satanás en el hombre y en la tierra. Jesús en su primera venida comenzó a vencer el reino de Satanás sobre la tierra. En su primera venida comenzó a vencer el reino de Satanás y comenzó a establecer el reino de Dios en su lugar. Estábamos, y la tierra sigue gobernada por Satanás. La palabra dice que el mundo entero, en primera de Juan 5, el mundo entero está bajo el maligno. Y lo presenta a Satanás como el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo.
Pero Jesús en su primera venida comenzó a establecer el reino de Dios en su lugar. En el lugar donde antes Satanás reinaba, Dios empezó a actuar. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, en Lucas 11, versículos del 14 al 23. Vuelvo a decir, donde gobernaba Satanás, Jesús empezó a establecer el reino de Dios. Comenzó el ataque al reino de las tinieblas, trayendo el reino de Dios. Donde había enfermedad, Él traía salud. Donde un demonio oprimía a una persona, Él traía libertad, la libertad del reino de Dios. Donde alguien moría, Jesús lo resucitaba. Donde había condenación, Él traía el perdón de pecados. Donde había odio, donde había rencor, donde había desesperación, frustración, Él traía paz. Jesús, la autoridad, empezó su plan de retomar el gobierno en esta tierra. Hasta que finalmente llegue el día de Jehová, como por ejemplo habla Joel 2:31, y ahí Jesús establezca completamente el reino de Dios en la tierra. Miren lo que dice, yo se los leo, 1 Corintios 15, versículos 25 y 26, afirma, porque preciso es que Él, y está hablando de Jesús, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, el último enemigo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es preciso que Jesús establezca completamente su reino y todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Por eso en Filipenses habla de que toda rodilla se doblará delante de Jesús y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El Señor, la autoridad, el reino de Dios será establecido por completo. Así que Jesús anunció el reino de Dios con palabras y con reflejos, con manifestaciones y anticipos del reino de Dios. Todo lo que hacía Jesús mostraba, Él es el Cristo, la autoridad que va a restablecer el gobierno de Dios sobre la tierra, el llamado reino de los cielos. Todo lo que hacía Jesús estaba anunciando el reino de Dios con manifestaciones, con reflejos y anticipos de cómo va a ser el reino de Dios. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Pero después de este capítulo 8 pasa algo que nos choquea. Cuando 8 capítulos en Lucas, es como que si uno lo lee y lo lee y lo lee, dice, o sea, va a establecer el reino, Él es la autoridad, Él es el gobernante, Él es el Hijo de Dios. Bueno, uno empieza a hacerse a la idea de que Jesús no es como nosotros. No fue un simple ser humano mejorado, sino que Él es la autoridad. Y por 8 capítulos uno se va haciendo la idea. Pero lo que sucede, yo no sé si uno está preparado para lo que sucede después. En Lucas 9:1, miren lo que sucede. Lucas 9:1, lo tenemos ahí nomás. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Claro, uno dice, bueno, es que es Dios, ¿no? Tiene la autoridad, es el Hijo de Dios, Dios está cumpliendo su promesa y es la autoridad, los demonios se le sujetan, las enfermedades se le sujetan, simplemente con decirle levántate y anda, la persona ¡pum!, saltaba y empezaba a correr, él detenía la tormenta. Bueno, uno se va haciendo la idea, es el Hijo de Dios, tiene autoridad, pero de golpe no sucede nunca en Lucas hasta este momento. En este momento cambia la escena y cuando nos estábamos acomodando a entender a este Jesús, nos descoloca de vuelta y dice, bueno, mi poder, mi autoridad, la tienen ustedes para echar fuera demonios
y para sanar enfermos. Lo mismo que yo hice, ahora lo pueden hacer ustedes. Autoridad. ¿Vieron lo que yo estuve haciendo? Todo lo que yo estuve... Sí. Lo mismo. Tienen poder, autoridad. Mi autoridad suprema, ahora se las delego a ustedes. Sanen enfermos, echen fuera demonios, porque así van a estar anunciando el reino de Dios. Jesús comparte ¿con quién? Según el versículo 1. Con los 12 apóstoles, con los que él escogió como los 12 discípulos más cercanos. Entre ellos estaba Judas, luego Judas traiciona al Señor y se suicida, y quedan 11, pero luego Dios pone a Jesús entre esos 12. Son los apóstoles, son de carne y hueso como nosotros, fueron personas exactamente iguales a nosotros, con las mismas debilidades, pero con un llamado diferente a nosotros. Con un llamado diferente a nosotros. Llamativamente, o más bien para dejárnoslo claro, Jesús primero le da autoridad y poder a los 12. A los 12. ¿Qué debían hacer ellos? Todo eso que dijeron que seguramente es bíblico, pero que no escuché nada. Anunciar el reino de Dios, echar fuera demonios, sanar enfermos, todo eso debían hacer ellos. O sea, Jesús les daba poder, la capacidad de hacer. No, a veces lo vuelve tan técnico, ¿no? De tsunami, y esto y lo otro, aleluya. Es la capacidad de que uno lo puede hacer. Como Rodriguito puede, no sé, estudiar en la facultad. Bueno, dice, ¿tiene la capacidad o no tiene la capacidad? Se miran los padres y dicen, oremos. No tengo ni idea, me imagino que sí. Pero la capacidad para poder hacer algo. Jesús les dice, no pasa nada, yo les doy la capacidad y la autoridad para que hagan esto que les mandé a hacer. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El capítulo 8 nos mostró a Jesús como la autoridad sobre absolutamente todo para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y ahora esa misma persona, Jesús, la autoridad, le delega la autoridad a sus 12 discípulos más cercanos. Lo que hacía Jesús, ahora lo podían hacer ellos. Tenían el poder y autoridad de Jesús. ¡Wow! Una locura. Y para hacer esto tenían que poner su confianza en que Dios se ocuparía de darles todos los recursos para la misión. Miren en el versículo 3 en adelante, dice en el 9:3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni un palo para ir caminando o para ahuyentar a los animales y demás. No toméis nada para el camino, ni bordón. Hay toda una discusión sobre el tema, pero que no viene al caso. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, lo básico, yo me voy a encargar de sus necesidades. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué hicieron ellos según el versículo 6? Obedecieron. Los mandó a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Verdad que no los mandó solamente a hablarles de justificación por fe? Yo dije que el evangelio no es justificación por fe. Yo no dije eso. El evangelio incluye la justificación por fe. Si vives en rebeldía contra Dios, vas a pagar las terribles consecuencias, porque Dios es justo y tu rebelión te va a llevar a la condenación eterna. Arrepiéntete de esa rebelión, de tu pecado, vuélvete a Dios, cree en el Señor Jesucristo y Él perdonará tus pecados. Sin lugar a duda, eso forma parte del evangelio, pero no es lo único
del Evangelio, según Jesús. Les manda a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué hacen ellos en el versículo 6? Se quedaron en sus casas porque dijeron, ay, es que me da miedo, que yo no, ¿cómo lo voy a hacer? Es que si me equivoco, es que no, seguro no era para mí, es que estás dentro de los 12. Venga, va. Les dio poder y autoridad. Y ellos, según el versículo 6, y saliendo, salieron, ¿no? Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, lo acabamos de ver así de forma muy rápida. Las buenas nuevas del reino de Dios. No puedes tener una relación con Dios. No puedes orar, ni Él va a responder tu oración. No puedes tener ningún tipo de relación con Dios sin Jesús. No porque lo diga yo, no porque lo diga la iglesia evangélica, sino porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la palabra de Dios dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesús. El reino de Dios, vas a quedar fuera del reino de Dios y de toda relación con Dios y de toda comunicación con Dios, a no ser que te arrepientas y te vuelvas a Jesucristo, a Jesús, que creas que en Él hay perdón de pecados, y el perdón de pecados no es solamente para decir, no me voy al infierno, sino es que, sí, no vas a la condenación eterna, pero hay algo sublimemente más importante, que es que vas a estar con Dios. Ya ahora tienes comunión con Dios. Aquellos que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Y no solo hijos de Dios, sino hijos amados de Dios. Y ahora tienes comunión con Él, caminas con Él y tu esperanza eterna es verdadera. Dios prometió establecer su reino y transformar esta creación en su plan, en su diseño. Y solamente aquel que está en Cristo Jesús va a experimentar eso. Los discípulos, estos 12 discípulos salen. No se quedaron en su casa diciendo, bueno, si viene alguien a venderme algo, le voy a predicar. Sino que salen y predican, anuncian el evangelio del reino de Dios y sanan por todas partes. ¡Wow! Sanan por todas partes. Anunciaban el reino de Dios con palabras y con manifestaciones, reflejos y anticipos del reino de Dios. Esos son los milagros. Son manifestaciones, reflejos y anticipos del reino de Dios. Después de esto, Lucas deja como una especie de marca ahí en el Evangelio según Lucas diciendo, bueno, aquí hay algo importante sobre Juan el Bautista. Si uno lo lee tanto en Mateo como en Marcos, va a ver que este es el momento histórico donde Juan el Bautista muere. Un gobernante, Herodes, mata o manda matar a Juan el Bautista. Pero aquí en Lucas solamente vemos que está este gobernante asesino de Juan el Bautista, pero que está sobrepasado por lo que Jesús hace. Miren en los versículos del 7 al 9, dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. ¿De qué oyó Herodes? Jesús lo escuché, pero hacía, ¿verdad? Todo lo que hacía Jesús. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Escuchó de lo que le contaban que Jesús hacía. Este gobernante que tuvo la autoridad para matar a Juan el Bautista, se le presenta una autoridad superior y escucha Herodes de lo que hacía Jesús y ahora está perplejo, completamente perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues? ¿Quién? Otra vez la misma pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Todos ven en Jesús una autoridad superior. Aún los gobernantes hoy en este día de elecciones en la República Argentina. Todos ven, no estoy diciendo que los gobernantes van a hacerse cristianos,
ni que alguno se haya hecho cristiano, como dicen por ahí, no tengo ni idea, sino que lo que estoy diciendo es que toda rodilla se doblará y que aun cuando los gobernantes oían de lo que hacía Jesús, quedaban perplejos. La autoridad suprema. Y esa autoridad suprema es la que le delegó poder y autoridad, su autoridad. Ahora, buena, excelente y conflictiva pregunta. ¿Solo a los apóstoles, a estos 12 que acabamos de ver, solo los apóstoles los envió a anunciar el reino de Dios con palabras y anticipos milagrosos del reino? Estoy dispuesto a pelear, ¿eh? O sea, vimos que en este caso, en Lucas 9:1, solo a los apóstoles les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. En este caso de Lucas 9:1, solo a los 12. Pero yo estoy preguntando, en este caso sí, pero podemos decir, no, esto no es para nosotros. Esto no se puede aplicar para Ruth, para Fabi, para esa preciosa mujer que está ahí detrás, Cintia, Elizabeth, Rodas. ¿Se puede aplicar para todos nosotros? Es una excelente pregunta. Dijo que no, pero una vez se podía equivocar. Dijo que sí. Muy bien. Se arrepintió. Eso, arrepentimiento y fe. Vuelvo a decir, no es casualidad que primero le da poder y autoridad a los 12, porque ellos tienen un llamado diferente. Ya no hay apóstoles como aquellos 12. Esos 12 fueron el fundamento, según Efesios 2, de nuestra fe. La doctrina cristiana, la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42, le fue entregada por Jesús mismo a ellos. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 1 dice, no, de verdad, a mí nadie me enseñó el evangelio, yo lo recibí de Jesús mismo, porque para ser apóstol, con ese llamado apostólico, solamente podías recibir el evangelio de Jesús mismo. Ellos tienen un llamado tenían un llamado diferente, aunque están vivos, creemos que están con el Señor, diferente, pero no un poder y autoridad diferentes, porque miren lo que pasa un poco más adelante, en Lucas 10:1. Lucas 10:1, vamos a pegar un salto de Lucas 9 a Lucas 10, pero es para entender este tema. Vemos que Jesús envió a otros 70 discípulos con lo mismo que le dio a aquellos 12. Miren en Lucas 10:1, dice, después de estas cosas, ya vamos a ver a qué todas cosas, vamos a ir caminando por Lucas 9, si Dios quiere, pero dice, después de estas cosas, designó el Señor, la autoridad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, lo manda a los 70. Esto, ahora vamos a ver a qué los manda. Pero esto es, para mí, es concluyente. Es decisivo. Concluyente y decisivo. Estamos acostumbrados a esto. Alguien se para, nos enseña, nosotros anotamos, podemos ¡wow! O podemos termina la reunión y seguimos nuestra vida. Y decimos, ya participé en la iglesia, ya Señor, fue el domingo. Y aprendemos de esta manera. Alguien se nos para y nos enseña y aprendemos y aprendemos. Bueno, Jesús en el Sermón del Monte les enseñó, les dio, por llamarlo así, lecciones orales. Hoy en día hacemos seminarios así, universidades cristianas y enseñamos a través de la lección oral. Yo pregunto, y lo dejo como pregunta, ¿por qué Jesús no hizo solamente eso? ¿Por qué no hizo? Vamos a tener, muchachos, un seminario. Todos los miércoles y viernes nos vamos a reunir en la iglesia y yo les voy a estar dando clases y el primer año vamos a ver apologética y escatología.
el segundo año vamos a ver esto y lo otro, y esto y lo otro, y esto y lo otro. Cuando terminen los 3 años, ya verán que ustedes, como la otra vez alguien me dijo, que alguien le dijo, ya se van a recibir de pastores. Rarísimo. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Por qué Jesús no lo hizo así? Cuando les estaba enseñando, ellos escuchaban las enseñanzas y lo veían a Jesús, y yo pienso que nosotros en nuestra cultura nos hubiéramos preparado para volver el siguiente domingo. Bueno, Jesús me encantó, el próximo domingo vengo, para escuchar más. Pero Jesús se da vuelta y dice, tú, 68, 69, 70, a hacer lo mismo que yo. Ay, me gustaba más el seminario, pero yo creo que todavía no escuché todas las enseñanzas tuyas. Ala, dirían en España. Ala. Venga, a hacer lo que yo hice. Y ahí uno empieza, el sábado pasado, el outsider salió a evangelizar y algunos me terminaron diciendo, ahora me doy cuenta que no sé nada, no quiero mirar a nadie. Es verdad, escuché un montón de cosas, pero no, claro, uno nunca pone tanta atención a la enseñanza como cuando se da cuenta que necesita la enseñanza, ya sea por algo personal o por algo ministerial o para servir al Señor, para ayudar a otros. Entonces uno empieza a intentar recordar todas esas predicaciones que no le prestó atención, todas esas. Entonces vuelven a preguntarte, eso que habías dicho hace 4 años y medio, yo qué sé, no me acuerdo que hace 4 años. No, pero ¿te acuerdas cuando hablaste? ¿Pero qué te pasa? No, es que ahora tengo un problema y necesito eso. Lamentablemente lo transformamos en una escuela donde uno se sienta, escribe, graba o lo que sea y nunca lo va a poner en práctica. Pero ellos salieron y lo hicieron. Y Jesús los envió. Se aprendía en la misión, se aprendía en la práctica. Ahí es donde cobra vida. No es la escuelita de los apóstoles donde me siento, es el vivirlo, es la vida. Es Dios obrando a través de personas incapaces, de los outsiders, de los que no podrían. Amén. Agarra 70 y le dice, ahora vengan, y ¡pum! Y los lanza, yo me los imagino, ¡eh! ¿No? Es como, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues miren en el versículo 8, Lucas 18, dice, es fácil lo que tienen que hacer. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Le está hablando más o menos lo mismo que recién vimos a los 12 apóstoles. Y veo, sencillo, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lo mismo que a los 12. A los 12, vuelvo a decir, los llama aparte porque tienen un llamado diferente, pero luego el poder y autoridad y este llamado a anunciar el reino, sanar enfermos y echar fuera demonios, como vamos a ver en un momento, es también para los 70, porque es también para la iglesia. Sanen enfermos. Y yo me imagino, por la experiencia, algunos estarían aterrados y otros habrán salido como diciendo, sí, fácil, hay que sanar enfermos. ¿No? Porque uno enseguida piensa que ya se la sabe todo y que va a ser sumamente fácil. Pero el llamado era anunciar el reino de Dios, sanando enfermos, y con palabras y con manifestaciones, anticipos y reflejos del reino de Dios. Miren cómo lo dice Jesús, sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, cuando los sanas, así, ¡pum! Paralítico, levántate. Bueno, ¿sabes qué? Esta es una muestra de que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros. Iban delante de Jesús haciendo esto. Los 70 no tenían ni idea, experiencia de nada. ¿Qué experiencia podían tener? Si como mucho que hayan estado 1 año y medio con Jesús. 2 años. 2 años y medio. Y encima, escuchando y no poniendo en práctica. Escuchando. Y yo, sí, es verdad. Como si un médico le estuviera hablando del prospecto a otros médicos. Y sí, en el prospecto dice cloropotilol. Es verdad, tiene que tener cloropotilol.
En vez de decir, no, es un remedio de un médico, Jesús, a los enfermos. Y, eso mismo que me sanó a mí, eso mismo lo llevo a otros. El mismo poder que actúa en mí, ese mismo poder va a actuar a través mío, porque es el mismo Jesús y es Jesús mismo, la autoridad, quien me dio poder y autoridad. Jesús les explica que la gente debe entender que los milagros son anticipos, manifestaciones y reflejos del reino de Dios. Sanad a los enfermos y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Vuelvo a decir, no solo envió a los 12, envió a los 70, nosotros también. Y Jesús al resucitar dijo esto. Hay algunos que dicen que esto no lo escribió Marcos, no estaba en el original. Yo no me atrevo a semejante cosa. Si alguno se atreve, dará cuentas delante de Dios quién ponga y quién saque de la palabra de Dios. ¿Quién determina? Pues yo lo que creo es que no lo determina la ciencia, no lo determina lo que llaman la crítica textual, lo determina el carácter de Dios. El Dios fiel nos ha dado las Escrituras tal cual Él quería que nos llegue. Eso es lo que yo creo. Porque si no, mañana viene otro que dice, no, esto también estaba agregado, esto también, pues estamos en problemas. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen en Jesús? Pues estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, como le pasó al apóstol Pablo, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los que creen, no solo los apóstoles, no solo los 70. Por eso, luego, hermanos, fuera de los apóstoles, hacían milagros. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Hermanos que no eran apóstoles hacían milagros. El caso de Esteban, en Hechos 6:8. El caso de Felipe, en Hechos 8, versículos 6 y 7. Los hermanos en la iglesia de Corinto, según 1 Corintios 12:28. Y los ancianos de la iglesia, los que había que llamar si estaba alguno enfermo entre la iglesia, pues llamaban a los ancianos de la iglesia, oraban y eran sanos. Eso está en Santiago 5, versículos 14 y 15. Por lo que podemos estar seguros que Jesús envía a toda la iglesia a anunciar el reino de Dios con palabras y con anticipos, manifestaciones y reflejos del reino de Dios. La iglesia tiene el poder y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Si ustedes leen lo que acabamos de leer en Lucas 10, leímos que dice, y sanad a los enfermos, no habla nada de echar fuera demonios. Pero para Jesús eso incluía el echar fuera demonios, porque miren un poco después, en Lucas 10:17, los 70 salen a la aventura gloriosa de experimentar lo que Jesús nos mandó a hacer y ver cómo es una realidad. Hermano, tu problema no es el gobernante de turno. Tu problema no es tu esposa, tu problema no es tu esposo, tu problema no son tus hijos, no es tu jefe, no es ninguna otra persona. Tu problema, y mi problema si acaso lo fuera, es creer lo que el Señor nos habló. Tú puedes escuchar lo que sea. Tú puedes ser un hijo de Dios y leer esto y decir, wow, me dio poder y autoridad. Pero si no lo crees, estás frito. Necesitas vivir espiritualmente. Necesitas una vida espiritual. Espiritual en el sentido de 1 Corintios 2, cuando dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es espiritual no discierne, no entiende. Hace un momento nomás, cuando empezábamos la reunión, vengo acá con Chris y empezamos a hablar, ¿no? Y dice, ¡guau! O sea, no sabíamos cosas del uno y del otro. Yo no sabía algo de él y lo hablamos y él me dice,
El Señor, el Señor, el Señor. Yo le hice una broma, le dije que soy muy espiritual, le dije, ¿no? No era nada celeste, sino le dije una frase, me dice, eso es lo que vamos a cantar. Pero cuando empezaron a cantar, no solamente una de las canciones nos reíamos con mi esposa porque era justo la canción, la tercera canción era la que desde que nos levantamos empezamos a cantar esa canción y vinimos cantando esa canción y no teníamos ni idea, sino que lo que él hablaba era el reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Eso no hace ni a Cris ni a mí el apóstol Pablo, Moisés y Elías juntos, sino simplemente glorifica a Dios, que si oramos, Dios obra en la iglesia. Que si lo buscamos, empezamos a ver las cosas espiritualmente. Empezamos a ver los planes de Dios, los propósitos de Él. Empezamos a ver cómo Él ve. Y Él te empieza a mostrar qué quiere que hables, qué quiere que hagas, a quién vas a predicarle, con quién vas a orar, con quién te vas a juntar. Y tu matrimonio empieza a ser unido espiritualmente y tu economía empieza también a ver el reflejo de eso, porque Dios quiere que camines con Él. Y yo alababa a Dios y decía, gracias Señor, qué hermoso que eres, qué bueno que eres con pecadores. Que éramos pecadores perdidos, pero Él toma lo peor de este mundo, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para mostrar su gloria, para que nadie se jacte en su presencia. Dios sigue siendo Dios, pero tienes que creerlo. Creerlo. Y ellos lo creen, salen y empiezan a anunciar el reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. La esperanza de Israel, aquella que Simeón dijo, ya puedo morir tranquilo porque han visto mis ojos tu salvación. El reino de los cielos está entre nosotros. Y empiezan a sanar enfermos y los enfermos, no es por nuestra piedad, por nuestro poder, como dice Pedro en Hechos, sino es porque el reino de los cielos se ha acercado, pero no solamente a sanar enfermos, ellos vuelven enloquecidos. Miren en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, tú eres la autoridad, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tenían autoridad, la autoridad del Señor. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy, y usa la misma palabra que en griego, la misma palabra que en Lucas 9:1 cuando dice les dio poder y exousia, autoridad. Esa misma palabra en griego aparece aquí y dice, he aquí os doy exousia, he aquí os doy potestad, autoridad de hollar, de pisar, de tomar autoridad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tú me dirás, bueno, pero después dice, ya lo veremos más completo todo el pasaje, lo estudiaremos en su plenitud. Pero en lo que nos estamos concentrando hoy es que le dio autoridad a la iglesia. Que cuando creemos en eso que Él nos dio, tenemos autoridad. La verdad es que es bastante extraño, es fácil de leer, pero raro de aplicar, Jesús los mandó a anunciar el reino de Dios, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. ¿Se imaginan que lo apliquemos nosotros? A anunciar el reino de Dios, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Miren, volvamos a Lucas 9, pero versículo 10. Lucas 9:10. Con el que termina de contar esto que sucede en el caso de los apóstoles, que vuelven los 12. Recién vimos cuando vuelven los 70 y volvieron con gozo. Sí, les doy potestad, les doy autoridad sobre enfermedades, sobre demonios, sobre la fuerza del enemigo. Pero ¿qué pasa cuando vuelven los 12? En Lucas 9:10 dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Otra vez, ¿recuerdan? Herodes estaba sorprendido por lo que Jesús hacía. Ahora vuelve a remarcar esto y dice que los apóstoles le contaban lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida.
y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. ¿Qué hizo Jesús? Como para si no quedó claro, pues aquí lo vuelve a hablar. Cuando viene la multitud y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús hablaba del reino de Dios. Eso incluye, por supuesto, y es una parte vital, la justificación por fe. Pero es todo el Evangelio, yo creo que en esto estamos de acuerdo. El Evangelio es todo lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Amén. O sea que cuando leemos el Evangelio, estamos leyendo el Evangelio, ¿verdad? Jesús, cuando predicaba el Evangelio. ¿Jesús era cristocéntrico? ¿Estaba centrado en el Evangelio? Entonces todo lo que habla el Evangelio es el Evangelio. Todo. Es más, todo lo que habla la Biblia, los 66 libros, son la historia de Dios y la historia del ser humano siendo vencido, siendo destruido, pero Dios saliendo a su rescate. Desde Génesis hasta Apocalipsis son las buenas nuevas de que Dios es la autoridad y Él va a establecer su dominio, su reino, y es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Ahora, ¿cómo se aplica esto en nosotros? Bueno, en el caso de Jesús, lo vimos más atrás en Lucas 5, no lo vamos a leer, pero lo recordarán, yo creo que lo recordarán, que Jesús le bajan a un paralítico del techo y Jesús es paralítico, pero Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y Jesús nota la cara de los demás, ¿no? Se burlan. Entonces, Jesús, ¿cómo responde a eso? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad de perdonar pecados, al hombre le dijo, hombre, levántate y anda. Eso lo hizo Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que eso está en Lucas 5? No es una historia que me imaginé. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo? Si le estamos predicando a alguien y le estamos diciendo, no, ¿sabes qué? Si hubiera un Dios, si existiera un Dios, no estarían las cosas como están. No habría pobreza, no habría enfermedad, no habría el sufrimiento, no estaría el sufrimiento que vemos todos los días. Y tú le respondes, no, lo que pasa es que Génesis 3 habla de que el hombre se rebeló a Dios y estamos pagando las consecuencias. Pero la respuesta de Dios es Jesús. Y si crees en Él, va a haber perdón de pecados en tu vida, vuelves a la relación con Dios y Él va a establecer su reino y va a terminar con todo sufrimiento. Los que están alrededor, mirá la tontería que te está diciendo, oh no, pero no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, para que sepas que lo que te acabo de decir es verdad, tú eres paralítico, ¿verdad? Sí, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y la persona se para. Se terminaron las discusiones, ¿verdad? Se terminó las discusiones filosóficas, ¿no? Porque me decían, outsider me decían, no, salimos a Nueva Córdoba y claro, está lleno de universitarios, les lavaron la cabeza, les metieron cualquier tontería que no es que sea, pero tiene 15 años, Rodriguito. 15 años. 15 años. No es Einstein, no es un hermano, es una bendición, pero no es que es el superdotado, normal, un hermano normal, con 15 años. Tuvimos una conversación la semana anterior, media hora. Yo tampoco soy Einstein precisamente, ni nada por el estilo, pero hablamos, yo le dije, mira, siempre te van a estar diciendo esto y esto y esto. Les empezó a hablar a universitarios. Y le empiezan con esas excusas que yo le había dicho y él les empieza a responder. ¿Qué tal? Es que cuál, es que esto. Me decía, se quedaron sin respuesta. No es porque qué inteligentes que somos, expertos en apologética. Lo que tenemos en las Escrituras es la verdad, hermanos. Es la verdad. A ellos simplemente les inyectaron un montón de cositas que no tienen lógica,
pero para ellos, porque estamos en la era de la izquierda, ¿verdad? Estamos en la era donde nos rebelamos a Dios, no hay amo, no hay autoridad, no hay no sé qué, no sé qué. Y tú le dices, bueno, bien, no hay verdad. No hay verdad. Es tu verdad y es mi verdad. Fantástico, buenísimo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que seas feliz. O sea, no hay verdad, no hay moral, no hay verdad y lo importante es que yo sea feliz. Sí, eso. Bueno, entonces voy a salir a matar gente porque a mí me hace feliz. Y cuando él le dijo eso, se quedaron. No, sí, nunca lo habían pensado. Pero hermanos y hermanas, no necesitamos ser Einstein, no necesitamos tener todas las respuestas, no necesitamos ser mega inteligente para ver si ahora vamos a hablar de la filosofía, no sé qué, esa también la conozco, esto, lo otro. Lo que necesitamos es anunciar el reino de Dios. Y Dios, cuando anunciamos su reino, Él obra. Él hace lo imposible. Hoy a la mañana temprano, yo me quería, no salí por la puerta y me fui porque, no sé, yo creo que el Señor me detuvo, pero cuando Chris empezó la reunión y decía, hermanos, Jesús nos dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y yo veía las caras y, ¿no? Poder. Digo, ¿cuántos lo están creyendo? ¿Cuántos están entendiendo que desde el principio al final Jesús está entre nosotros y habla por medio de la iglesia y está obrando en cada uno y está haciendo y te está dando su perspectiva de la vida, del mundo, de tu familia, de la familia que vas a tener, de tu profesión, de esto? Te está hablando, te está guiando, te está trayendo la perspectiva celestial y quizás tú... Bueno, ahora cuando salga vamos a ir a votar. Poder, hermano. Poder. Cuando predicas el evangelio. Y esa persona que te dice, no, yo no lo creo porque yo no sé qué. ¿Tú lo crees? Y tienes a un familiar enfermo. Mi madre tiene cáncer. ¿Te gustaría que vayamos a orar a tu casa? Es lo que hacía Jesús, hermano. No hay nada raro. No estoy hablando de Maldonado ni... Jesús. ¿Entienden la diferencia entre uno y el otro, verdad? O sea, que lo que hace el diablo es problema del diablo. Nosotros hacemos lo que hace Jesús. Y vamos a tu casa, con fe. Bueno, vamos. Y oras por... ¿Qué pasa si se sana? Porque Jesús te mandó a anunciar el reino, a sanar a los enfermos y a echar fuera a los demonios. ¿Qué pasaría? Pero primero, los milagros suceden siempre en base a la autoridad que delegó Jesús a los que creen en Él y a los que creen lo que Él dijo. En la incredulidad no sucede nada, nada, absolutamente nada. No es que sientas una sensación de poder. Hoy me siento el poderoso, entonces voy a ir a orar por... No es lo que sientas, es Jesús te delegó como iglesia esa autoridad, sí o no. Es una locura, es una contradicción decir que creemos en Jesús, pero no creemos lo que Jesús dijo. Es una contradicción, es una parodia, es un circo horrible y desgastante el no creer. Tu problema es que no crees, nada más. No mires a ningún otro lado, es que no crees, nada más. Y segundo, los milagros suceden siempre ligados al anuncio del reino de Dios. Jesús nos envió a anunciar el reino de Dios. Y los milagros suceden como manifestación, reflejo y anticipo de eso que estamos anunciando, el reino de Dios. No, los milagros no son para confirmar que Dios te ama. Muéstrame que me amas. Salva a alguna persona mientras yo le predico el evangelio. Él te ama, Él te ama. Porque te ama por Jesús. Te ama. Los milagros no son para confirmar que me ama. Oré por una persona y Dios hizo el milagro. Y se lo cuenta a todo el mundo, hermano, para la gloria de Dios. Los milagros no son para sentirte superpoderoso o para ningún otro fin. Son para anunciar el reino de Dios. Y tercero, los milagros siempre suceden cumpliendo la misión dada por Jesús de anunciar el evangelio. Los milagros no suceden mientras la iglesia está encerrada en sí misma. Los milagros no suceden mientras vivimos vidas egoístas. Ay, necesito un milagro porque me duele la uña y qué dolor que siento, haz un milagro. La iglesia sale a anunciar el reino de Dios en fe, en el poder y la autoridad que Jesús le
delegó. Esta es la respuesta a la gran pregunta. Esta es la respuesta a la gran pregunta. ¿Cómo hizo la iglesia del primer siglo para enfrentar al Sanedrín, gente extremadamente culta, extremadamente preparada? Conocían, el Sanedrín era la autoridad de Israel. Conocían el Antiguo Testamento de principio a fin de memoria. Conocían todo tipo de debate teológico. Pero no solamente eso, ¿cómo hicieron luego para ir a naciones gentiles donde era la era de oro de la filosofía griega? ¿Cómo hicieron estas personas que en algunos casos apenas conocían algo? ¿Cómo hicieron? Algunos de ellos del vulgo y sin letra. ¿Cómo hicieron? Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ellos lo entendieron perfectamente, y cuando sufren persecución, cuando empiezan los debates, en Hechos 4 dice, se reunieron a orar: Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra mientras tú extiendes tu mano para que hagamos señales, maravillas, milagros. Y dice, la casa tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro poder, el Espíritu Santo de Dios. Jesús no confía en nosotros como que lo vamos a hacer por nosotros mismos. Jesús confía en sí mismo, porque ese sí es un lugar para poner la confianza. Dios. Aún el mismo Pablo, hombre altamente preparado, pero él escribió: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso está en 1 Corintios 2:4. Y aún Jesús, la sabiduría en persona, como dice en Colosenses, en él están todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Aún Jesús, ante las máximas autoridades, dice que no lo reconocían porque les empezó a hablar de no sé qué y de no sé cuánto, sino por lo que hacía. Leímos en Lucas 9:7, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo por lo que hacía Jesús. Que se nos conozca por lo que hace Jesús en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra economía, en nuestra enfermedad, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. En vez de estar hundidos en una mirada terrenal, nos levantamos en una mirada celestial de los planes que Él tiene, de lo que Él es, de lo que Él nos delegó, y salimos al mundo a anunciar el Evangelio del reino de Dios con palabras, pero también con manifestaciones, anticipos y reflejos de ese reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. ¿Lo creen? Empieza a tener una mirada celestial de las elecciones, de cualquier situación que vives, empieza a tener la perspectiva de Dios. Así vivían ellos, y por eso lo creyeron, y por eso lo vivieron. Si sigues viviendo, yo no digo todos, yo no digo muchos, no sé, cada uno sabe cómo está viviendo con el Señor. No es una especie de exhortación, catarsis de ustedes, incrédulos, en absoluto. Si lo estás viviendo, si lo estás creyendo, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Si no lo estás creyendo, no lo estás viviendo, esta es la salida, esta es la manera. Busca a Dios. Búscalo a Él, ora, clama: Señor, quiero conocerte. Señor, ven a mí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ayúdame a ver como tú ves. Y Él, el Espíritu Santo, empieza a orar y empieza a revelarte. Sabemos que somos hijos de Dios porque Él, dice en Romanos 8, que el Espíritu Santo nos muestra, nos consolida, nos refleja que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, lo necesitamos. Lo necesitamos. Lo empiezas a buscar y empiezas a ver las cosas como Él, y ya hay una enorme diferencia en cómo ve el mundo y cómo vemos nosotros. Lo vamos a hacer, vamos a orar todos, vamos a hacer una iglesia espiritual. No espiritual como espiritualoide. No que te enfermas y dices, el diablo puede ser, sí, pero también puede ser que te enfermaste, ¿no? Trataste mal a tu esposa y tu esposa dice, sos inaguantable, diablo inmundo. No, trataste mal a tu esposa. Espiritual, no espiritualoide. No que ve demonios cuando viene el pastor.
Espiritual, una iglesia espiritual, según 1 Corintios 2, según Gálatas 5, espiritual, verdaderamente espiritual, el fruto del Espíritu Santo. Amas a Dios, amas la palabra, tienes la perspectiva de Dios, busca a Dios. Él te ama, hermano, Él te ama. Deja de alejarte como Adán de Dios. Deja de alejarte como Adán cuando pecó. ¿Por qué te escondes? No, es que yo. Deja de calmar la conciencia, deja de huir de Dios, deja de anestesiar el dolor de estar viviendo lejos de Dios. Corre a Dios. Él te ama, te recibe con sus brazos de amor. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Jesús. Él es tu Salvador.